En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu, ven, 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 Espíritu Santo, ven, ven, fuerza y dulzura, ven. Ven del costado del crucificado, ven, ven de la boca, ven, ven del costado del crucificado, ven, de la boca del resucitado, ven, ven Espíritu Santo, ven, fuerza y dulzura, ven, ven Espíritu Santo, ven, ven fuerza y dulzura, ven. Dios te llena contigo, tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, y en la hora. Amén. Gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a tomar la lección de este domingo 19 del tiempo durante el año, en este ciclo A de lecturas. Aquellos que lo hagan a modo de desierto, este tiempo en el que, a la espera del Señor que viene con su palabra, viene en cada momento con su gracia, que viene a nosotros en su segunda venida, ¿no? De alguna manera lo experimentamos o lo celebramos o lo alimentamos en cada Pascua semanal. El Señor un día aparecerá y como sol resplandecerá, disipará toda tiniebla y establecerá definitivamente su reino. Eso es lo que esperamos y eso es lo que esta modalidad de orar la palabra quiere ayudarnos a cultivar, ¿no? El desierto. Es esta experiencia de despojarnos de todo lo que pueda estar ocupando el corazón para dejar que el Señor se ocupe de uno y ocuparse de su palabra, que el Señor pueda hablarnos. Vamos a leer el pasaje del Evangelio con el cual vamos a hacer esta lección. Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 33. Mateo 14, versículos del 22 al 33. Enseguida Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor, se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús, y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida
Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a dejarnos conducir por este texto. Lo que yo les voy a dar ahora va a quedar después en el detalle del video que va a quedar publicado tanto en YouTube como en Facebook y en Instagram. Vamos a colocar al menos en Facebook y en YouTube el texto completo de esta lección, de lo que yo voy a decir ahora, pero también como una posibilidad de que ustedes tengan el texto escrito, ¿sí? Como elementos o herramientas para poder hacer la lección. Y quien quiera prolongarlo a modo de desierto pueda tomar su horita esta noche y mañana por la mañana volverlo a tomar, despertando un poco más temprano y dándole tiempo, ¿sí? Y dedicarse a orar con este texto. Primer punto con el que nos vamos a introducir es: yo he rogado por ti. Esto lo tomo de Lucas 22:32. Se lo dice Jesús a Pedro en la noche de la última cena. Vamos a enmarcar este texto, ¿sí?, que hoy nos propone la liturgia. Es un texto que viene como secuencia de textos anteriores que van como describiendo una escena que en los relatos dominicales han ido de alguna manera como describiéndonos la sucesión de esos hechos. ¿Qué había pasado anteriormente a esto? Allí en los versículos 12 y 13 del Evangelio acá de Mateo 14, de este mismo capítulo, pero versículos 12 y 13, Jesús había ido a la soledad. ¿Por qué? Se había enterado que había muerto su amigo Juan Bautista. Es importante tener este marco para cuando vamos a leer un texto, porque eso nos ayuda a comprender lo que el texto nos está ofreciendo. Jesús había emprendido este viaje el día anterior al día en el que sucede esto que acabamos de escuchar, porque se había enterado que su amigo había muerto, Juan. Había ido a la soledad. Cuando llega a este lugar en el que quería estar solo, encuentra una multitud. Le dedica todo ese día, le multiplica los panes y le cura a los enfermos. Luego, como acabamos de escuchar, enviar a los discípulos a que ellos tomen otra vez la barca y se vayan al otro lado, mientras él permanece despidiendo a la multitud, a la que él le había dado de comer. Pero aquí es donde ya nosotros nos introducimos en el texto de hoy. Obligó a los apóstoles a que fueran, a que subieran a la barca, y él se quedó despidiendo a la multitud, y como dice allí Mateo en el versículo 23, Jesús subió a la montaña para orar solo, y dice allí Mateo que al atardecer todavía estaba allí solo. Esa descripción para nosotros parecería solo una descripción exterior. Bueno, Jesús se quedó solo. Pero sin embargo esto tiene una gran resonancia. Cuando hagamos esta lección, esta lectura atenta, reposemos sobre estas palabras nuestra atención, que nos pueden llevar al capítulo 26 de Mateo, en los versículos 36 al 46, donde Jesús se va a encontrar solo en Getsemaní.
allí su soledad va a estar de alguna manera como aún más empañada porque quienes están cerca están dormidos. Aquí Jesús elige y envía a los apóstoles allí a que vuelvan al otro lado. La soledad de Jesús no es una soledad física. Jesús, quien sabía lo que acontecería, está solo en la oración, está solo en este combate para enfrentar al enemigo. Solo Dios, solo un hombre Dios, Dios hecho hombre, podía soportar los embates de esa tormenta, la que el demonio desataría sobre él. Los pecados, como un manto, cubrirían el alma de Jesús en Getsemaní. Su soledad sería tremenda, ¿no? Pero aquí Jesús también está en la soledad y los discípulos van a una tormenta. Presagio de aquella soledad de Jesús en Getsemaní, que sería preludio de una tormenta que también arreciaría a los apóstoles en la tormenta del miedo, la tormenta de la persecución. En ambos momentos de la soledad aquí y de la soledad en Getsemaní, preceden a una tormenta que sobrevendría sobre los apóstoles. En Mateo aquí, en este capítulo 14, la soledad de Jesús precede a la tormenta de los discípulos en el mar, y Jesús ora por ellos. La soledad de Getsemaní, la soledad de Jesús precede a la tormenta del miedo, de los enemigos que atacarían a los amigos de Jesús y les harían huir. El miedo les envolvería el alma, los adormecería. Los apóstoles no serían capaces de salir triunfantes de estas tormentas, de ninguna de las dos. Sin Cristo no se puede. Es la Iglesia la que tiene que entender, lo que tenemos nosotros que entender y aceptar, que nuestra condición es una condición que se debate también entre estas persecuciones del mundo, estas tormentas de la persecución y los consuelos de Dios. El viento que acecha la barca de los apóstoles, la fe de Pedro puesta aquí a prueba, ¿no? Lo vemos también en Mateo 8 al 27. Mateo 8 del 23 al 27. Y la tormenta, o del escándalo de la muerte del Maestro en la cruz, es la fe de los suyos puesta a prueba allí en la cruz. Mateo 26, del 47 al 50 y 56. Todos lo habrían de abandonar. San Lucas, en el Evangelio, en la última cena, va a describir un diálogo que tiene Jesús con Pedro. Y ese diálogo ilumina mucho esta escena. Uno diría, bueno, ese diálogo sucedió después. Pero recordemos que los evangelios fueron escritos después de que acontecieron los hechos. ¿Sí? Lo que sucede con Pedro aquí, tal vez toma luz más en la última cena. Pero lo que dice Jesús a Pedro en la última cena nos permite a nosotros entender lo que sucede con Pedro en este momento. En el capítulo 22 del Evangelio de Lucas, versículos 31 al 34, Jesús le advierte a Pedro: mira, Pedro, que el demonio ha pedido permiso para zarandearte. Y yo he rogado por ti para que no desfallezcas. Pero antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pero cuando vuelvas, dice, confirma a tus hermanos en la fe. Eso ustedes después lo pueden buscar. De ahí el título de este primer punto: yo he rogado por ti. Ustedes imagínenselo a Jesús cuando se queda solo. Ruega por lo que habría de acontecerle a la iglesia a lo largo de toda la historia, en este tiempo nuestro. ¿O creemos que el Señor se ha olvidado de nosotros?
No. Por eso este relato evangélico de Mateo nos sitúa en la realidad de la comunidad cristiana del tiempo de Mateo, ¿no? Que es el tiempo de los apóstoles, años después de la ascensión de Cristo a los cielos. Las tormentas y las persecuciones, o las tormentas de las persecuciones, ya arreciaban contra la iglesia. La lucha que el judaísmo le va a declarar a los cristianos, luego el paganismo con la persecución desde Roma, va a regalarle a la iglesia una historia rica de mártires. Las tormentas, las pruebas, son las de las que se sirve Dios para sacar del hombre lo que el hombre por sí mismo nunca daría. El cristiano no daría todo lo que es capaz si el Señor no se lo tomaría. Dios pide lo que somos capaces de dar. Como Dios ha infundido en el corazón de los apóstoles, en nuestro corazón, el Espíritu Santo, sabe que podemos ser mártires, porque la santidad es lo que Él puede hacer en nosotros. Entonces, capítulo 10, versículos del 16 al 39, hay una larga descripción que Jesús les advierte. Hechos 8.1, Apocalipsis 2.10. Las persecuciones a la primera comunidad, recuerden, cuando Mateo escribe el Evangelio, las persecuciones ya estaban. Ya había muerto Santiago, decapitado de manos de Herodes. El Señor está con nosotros, va a decir al final del Evangelio, Mateo 28.20. Yo estoy con ustedes, Mateo 28.20. Es lo que Mateo escribirá al final. Entonces, esta es una mirada así amplia de este relato que acabamos de escuchar. Segundo punto, las puertas del infierno. El mar, en la Sagrada Escritura, es figura del lugar donde residen las fuerzas del mal. Tenemos, por ejemplo, Daniel 7:2 al 7, Apocalipsis 13:1, Apocalipsis 17:1. El mar es la figura del lugar donde reside el mal. Recuerdan que allí van los cerdos a sumergirse cuando los demonios entraron en ellos. Jesús, cuando camina sobre el agua, muestra su poder sobre el mal, su pleno poder sobre el mal, sobre todo mal. Marcos 4:39 y siguientes, Marcos 6:49 y siguientes, Juan 6:19 y siguientes, ¿qué quiere decir siguientes? Los versículos que vienen después describen a este Jesús por sobre las fuerzas del mar. Pero Pedro también va a caminar sobre el mar. La iglesia también estará por sobre los poderes del mal. Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Esa es una certeza que le da Jesús a Pedro. Nuestra humanidad es frágil, pero su gracia es la que sostiene nuestra fragilidad. La iglesia nunca sucumbirá, nunca. Podremos sucumbir nosotros, no la iglesia. Entonces, cuando rezamos este texto nos podemos detener en cada versículo y dejar que ese versículo irradie toda la luz que contiene para iluminar lo que este relato contiene. Punto 3. Si no creen, no subsistirán. Este pasaje, el que estamos escuchando, con el que estamos rezando, especialmente el diálogo que tiene Jesús con Pedro, versículos 27 al 33, nos acercan a un modo de Dios de hacer al hombre, de enseñarnos a hacer para Él y de mostrarnos lo que es Él con nosotros. Espero poderles ayudar a sacar provecho, quiero decirse de una manera que nos permita sacar luz de ese relato, porque este relato habla de la fe, ¿no? Esto es lo que nosotros llamamos fe, el modo como tiene Dios de hacernos a nosotros. La fe no es algo que está como fuera de la órbita de Dios, como que la fe es algo mío y la fe no es algo de Dios. No, la fe es Dios haciéndome.
La fe es una respuesta posible por la gracia, por lo tanto, es posible porque Dios me está haciendo. La fe es una respuesta de Dios en mí. Fue una verdadera escuela para los apóstoles el haber tratado al Señor o al Maestro, ¿no? El haber aprendido a dejarse hacer por Dios. Porque la fe no es una certeza de cosas que a nosotros nos ponen a distancia de Dios. Yo tengo fe, basta que yo use de esta valija de principios, de valores, de criterios para poder obrar más o menos bien. No, la fe es una relación. Es el Dios haciéndome. Y yo me inspiro en un versículo que resuena cuando uno medita este texto, que es de Isaías 7:9b. Isaías 7:9b. Si ustedes no creen, no subsistirán, le dice Isaías al pueblo de Dios. ¿En qué contexto le dice eso Isaías? En el contexto de un pueblo que, amenazado por unos enemigos, debía no buscar aliados, otros reyes, para defenderse de sus enemigos, sino que debía confiar en Dios, que le decía que Él les iba a dar la victoria. Si ustedes no creen, no subsistirán, por más que se busquen todos los aliados del mundo. Si ustedes no creen, no subsistirán frente a sus enemigos. Lo mismo nos pasa a nosotros. ¿Qué aliado tenía Pedro para poder salir de su hundimiento? La plegaria. Por eso es tan significativa la escuela de la fe, que aquí en Pedro le permite sacarse un 10, más o menos, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros en un momento de mucha oscuridad? Intentaríamos salir por nuestras fuerzas. Pedro sabía nadar, pero en este examen Pedro se sacó un 10. Era más Pedro, según Dios, con la plegaria que caminando sobre el agua. Dios nos puede hacer caminar sobre el agua, pero no puede suplir mi libertad. Pedro es más grande con la plegaria que con el caminar sobre el agua. Nosotros no somos más por las obras que hacemos, sino por las obras que le dejamos hacer a Dios a nosotros. Que Dios se muestre salvándonos. ¿Por qué hemos de presumir de no necesitar de su auxilio? Cuidado con a veces querernos ver de tal manera que ya no necesitemos la plegaria, como que ya estamos curados, ya no vamos a tener tentaciones, ya no vamos a tener caídas. No. Si no crees, no subsistirá. Nada, Pedro, si querés, pero no es eso a lo que te estoy invitando, sino a que te fíes de mí. El Señor le va a decir, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús conocía el corazón de Pedro. Porque siempre nuestra fe tiene un ámbito de duda. Siempre. Nosotros no tenemos 100% de certezas. Tenemos certezas. Pero ¿quién de nosotros puede decir que en algún momento no duda? No se le hacen interrogantes, situaciones o problemáticas de su vida. Entonces, ¿cómo se da la tentación? Aquí en Pedro y en los apóstoles, vamos a enmarcarlo en el contexto del texto de hoy, ¿no es cierto? Si no creen, no subsistirán. La tentación de la que el Señor quiere advertirnos, si no creen, no subsistirán, se da como miedo y como olvido. Porque son las dos cosas que le suceden a los apóstoles. Cuando ellos ven a alguien venir sobre el agua, ¿qué dicen? Es un fantasma. ¿Y eso qué manifiesta? Que ellos habían olvidado lo que había sucedido horas antes. No fueron capaces de poder relacionar el poder que ellos habían visto, de quien curó enfermos y dio de comer a una multitud muy grande, dando pan y peces. No lo refirieron a Jesús ahora que Él podía haber venido caminando sobre el agua. Olvidaron que el Señor a ellos no los había olvidado. Como que si el Señor los hubiera abandonado a su suerte. Como que si el Señor no los hubiera tenido en cuenta en su tormenta. Es un peligro para la iglesia y para nosotros, para cada uno, ¿no es cierto?
porque somos iglesia. Entonces, y el otro es el miedo. Gritaron, desesperaron. La presencia del enemigo va a aparecer en el versículo 24 y 32. La barca estaba amenazada por esas altas olas, por el viento que azotaba o levantaba esas olas. Y al final es Jesús quien calma eso. Es Jesús el que tiene el poder sobre el mal. Pero ese enemigo es el que quiere infundir miedo y olvido. Son las dos cosas. Y le quiere impedir que avance libremente hacia la patria celestial. Entonces le hace descreer, ¿sí? Y no esperar en que Dios tenga poder para librarlos. Por eso les infunde desconfianza, volviendo la mirada sobre sí mismos, confiar demasiado en nosotros mismos, hacia los propios proyectos. Ahí yo refiero dos textos del Antiguo Testamento que nos pueden ayudar también a esto, a escucharlo o a ver su eco en el Antiguo Testamento. Éxodo 14, 10 al 14 y Deuteronomio 1 del 26 al 33. Dios puede en verdad salvarnos de esta. Primero están frente al mar y con los egipcios detrás. Y se preguntan, ¿Dios podrá salvarnos de esta? ¿Por qué nos trajo a morir acá? ¿No? Que fácilmente ellos olvidan que Dios les había librado, ya con muchos signos. El miedo paraliza el corazón. ¿Recuerdan lo que le va a pasar a los apóstoles en Getsemaní? Olvidar muchas promesas, muchas fidelidades dadas al Señor. El miedo hace olvidar que si estamos donde estamos es porque el Señor nos ha llamado. Los apóstoles estaban allí porque un día Dios los hizo pescadores de hombres. Pero el miedo hace olvidar. El mirarnos a nosotros mismos hace olvidar de dónde venimos y a dónde vamos. Así es que la fe, como confianza, obediencia, se transforma en ancla del alma sólida y firme, dice en la carta a los Hebreos, capítulo 6, versículo 19. Ancla del alma, sólida y firme. Aún en medio de las tormentas, el Señor me está haciendo. Esta fe supone la existencia de la verdad firme. Hay algo que no se mueve. Sólida, perdurable, no negociable. La Iglesia no avanza en el mundo buscando acomodar su verdad para conformar a los hombres, sino sirve para que Dios haga a los hombres a la medida de la verdad. La verdad no será sometida ni al arbitrio de la subjetividad individualista, ni al poder temporal, fundado en intereses materiales. No. La Iglesia sirve a Dios para que Dios haga al hombre según la verdad. Dios en Cristo ha puesto la roca firme de esta fe, en la que hemos de confiar. Como Pedro cuando sacó los pies de la barca, en versículos 28 y 29, creyó, salió de la barca, o sea, puso los pies sobre el mar. Es la fe la que nos saca de las tinieblas para emprender ese camino. El cuarto punto, el camino de la fe. Recuerden que este relato, uno no basta con leerlo en sí mismo. Es necesario enmarcarlo en el camino de los apóstoles, en la escuela de la fe, en la escuela de Jesús. Esto es un eslabón en esa escuela. La verdad es dada, precede, es garantía de lo que no se ve pero se espera. Hebreos 11:1. Con ella vienen todos los bienes que no pasan y reclaman llegar a su plenitud.
la verdad, verdad con mayúscula. La fe no es una creencia, la fe no es solo un asentimiento intelectual. La fe es fiarle la vida a alguien, al que en verdad la puede hacer. La libertad es una conquista de la verdad en nosotros. ¿Qué es la libertad? Hacer lo que quiero, no, es dejar que la verdad haga con mí lo que ella quiere. Porque eso es lo que le permitirá a Dios hacerme acabadamente. Cuando Jesús a Pedro le permite hacer esta experiencia de su poder y a la vez de su fragilidad, ¿cómo es que la fe me puede hacer más fuerte que el mal? Pero mi propia fragilidad me puede hundir en él. Está Jesús allí. La verdad lo estaba conquistando. Le estaba invitando a fiarse de Dios, a hacer el camino de la fe. A Pedro no le bastó decir una vez que sí. Fue haciendo un camino en la fe. Por eso, esta conquista de la verdad en mí, de mi libertad, es ese llevarme a la máxima medida de mi capacidad de amar, de renunciar, de sacrificar y abrazar. Por eso aquí cito dos versículos del Evangelio de San Juan, Juan 8, 31 y 32. Con esos dos versículos hay dos afirmaciones de Jesús allí. Permanezcan fieles, conocerán la verdad y ella los hará libres. Si ustedes creen, subsistirán. Permanezcan en mí, permanezcan fieles, podríamos repetir, Juan 15, 9, 10, permanezcan en mí. Conocerán la verdad, la salvación, y ya no vivirán deudores de la carne, Romanos 8, 12. La carne sumerge en ese mal, en ese mar del mal. La fragilidad de nuestra carne, la fragilidad de nuestra pobre condición humana. Entonces, si la libertad es una conquista de la verdad en nosotros, no es menos una conquista de nuestra docilidad a esa verdad. La verdad es la que me quiere hacer. Es la medida de mi capacidad. ¿Cuál es mi capacidad? La verdad. La verdad que es Cristo. Pero no es menos obra de mi docilidad a esa verdad. Recuerden que Pedro es más Pedro por la plegaria que por caminar sobre el agua. Esa piedra angular, Efesios 2:20, ¿no? Que vino a ocupar su lugar de fundamento en mi libertad. Mi libertad descansará cuando encuentre a Cristo, piedra angular. Por eso es libre quien permanece fundado en la verdad que es Cristo mismo. Ustedes aquí pueden quedárselo viendo cuando lo contemplen a Jesús tomándole la mano a Pedro. Pedro está sólidamente fundado cuando, elevando la plegaria, encuentra al Dios que le responde. Entonces ahí describo un poco más. Pareciera que la fe quiere hacer su camino en nosotros también, como en los apóstoles. Parece irnos involucrando en la historia y en el destino de esa verdad, que coincide con el proyecto original de Dios. La verdad no es sino nuestra condición. Somos creados en ella. La fe parece su camino de la cruz. Porque ¿cómo acaba el pasaje de hoy? Dice el versículo 33, se postraron ante él diciendo, verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. En 15:14 del Evangelio de Marcos, esto lo dice el soldado al pie de la cruz. Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 14. Verdaderamente este hombre es el Hijo de Dios.
Es Cristo el consumador de nuestra fe. Hebreos 12, 2, 4. Lo dice expresamente la Sagrada Escritura. Él es el camino del retorno. La Iglesia emprendió un camino. El camino es Cristo. Él es el consumador de nuestra fe. Él es la verdad en la que nuestra fe descansa. Él es la verdad que alcanza mi libertad para poder acabarme de hacer a mí. Y para terminar, acá habría muchos textos, yo les estoy dando algunos. Pero con este texto podemos mirar a los testigos de aquellos en los cuales la fe ha hecho en verdad su obra, ¿no? Y verles a ellos nos dará confianza, ver el camino que hicieron los que nos precedieron. Y como Iglesia, abrazar en esta lección esta vocación de ser pueblo en la fe. Y que no nos es lícito desertar de este camino, sin el riesgo de dejar de subsistir. Si abandonas el camino, no subsistirás, no subsistiremos como pueblo. Si buscamos los aliados en el mundo para vivir, si le preguntamos al mundo cómo hemos de vivir, si queremos conformar al mundo en sus modas, en sus criterios, en sus máximas, no subsistiremos o nos hundiremos en el vacío. Les pongo de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículos 8 al 19, 23 al 27 y 32 al 40, el ejemplo de los justos del Antiguo Testamento que creyeron. Y en ellos Dios hizo su camino de fe. Y también un texto de los Hechos de los Apóstoles 4, del 23 al 35. La primera comunidad cristiana nos será ejemplar. Vivir de la fe. Por eso sumergirnos en este relato es de pronto ver que irrumpen todos esos textos, esas imágenes, esas figuras de la iglesia, de la fe, de la roca, de la solidez, de la confianza, de las noches oscuras, de las tormentas, de las persecuciones. Y guardarnos, ¿no? Lo que le dice Jesús, Dios al pueblo de Israel, y hoy también el Señor nos lo dice a nosotros: si crees, subsistirás. Las tormentas vendrán, el Señor te las advierte, el Señor te las indica. ¿Sí? Esa es una certeza con la que caminamos. El tema es en quién te vas a fiar. La Virgen y Abraham aparecen en el catecismo como modelos. Abraham, el padre en la fe; María, la modelo acabada de la fe. ¿Sí? Aquella que creyó y es cantada bienaventurada por Isabel por ello, ¿no? Ella es la que cree para concebir. ¿Sí? Vamos a sumergirnos entonces en esta lección. Quienes hagan a modo de desierto, empiécenlo esta noche, antes de dormir. Cuando se vayan a descansar, habiendo ya desconectado los teléfonos, las redes sociales, no estar volcados sobre ellas, sino irse a descansar con esto, despertarse un poco más temprano, prepararse el matecito, el cafecito, buscar un lugarcito para ir a orar y tratar de estar despierto antes de que salga el sol. Y con la primera luz del día recordarme: el Señor viene, iterum venio, estoy viniendo, y orar con Él. Orar con su palabra, con la que Él nos prepara para su retorno. Y orar, extraer los versículos, memorizarlos, rumiarlos. No necesito leerlo todo. El texto es Mateo 14, del 22 al 33. Y acabar después de 1 horita y media, 2 de la mañana de orar, bueno, con el rezo del rosario, con alguna oración y después el resto de las actividades del día. Para quien lo hace de modo desierto. Si no, lo pueden hacer a modo de hora de lección esta noche o mañana, pero de trabajito, de pasearse por la palabra. Apoyar la atención en cada versículo, como la abeja que recoge el néctar en cada flor. Guardarlo por la memoria en el corazón para que la palabra empiece a elaborar la miel de la oración.
y que aflore, que aparezca cuando el Señor lo quiera. Puede ser hoy, mañana o durante la semana, o cuando el Señor quiera. El fruto de la palabra no es cuando yo la quiero, sino cuando el Señor la quiera dar. Y el fruto de la palabra siempre seré yo mismo. Florecerá en mi vida. Quiere ir mudando mis pensamientos, mis deseos, la raíz de mis obras. Vamos a confiarle todo esto a la Santísima Virgen. Les animo a que entren en la palabra de Dios. Entremos en este 19º domingo del tiempo durante el año. Que el Señor nos regale una fe firme. ¿Sí? Renueve a la iglesia en esta fe, a todos. ¿Sí? Y saber que en nuestros combates el Señor nos auxilia con su oración y Él está solo frente al enemigo. Él lo enfrenta, ora por nosotros, Él no nos deja solos, nunca. Estará con nosotros hasta el final de los tiempos. Y en Él nos fiamos para reemprender cada domingo el camino. Otra vez, que este domingo nos sumerja otra vez en el misterio del Señor para vivir en Él esta nueva semana. Vamos a confiar a la Santísima Virgen, Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén. Que la gracia del Señor esté con ustedes. Nos encontramos, Dios mediante, el próximo domingo.